Vamos a iniciar la cuarta clase de la asignatura Finanzas 2. Una vez ya revisado las unidades 1 y 2, las que corresponden a Administración de Capital de Trabajo y Administración de Efectivos, continuamos con la materia. Seguimos analizando otras cuentas individuales del activo circulante. En este caso serían las cuentas por cobrar. Por lo tanto, en esta clase lo que voy a mostrar en la presentación va a ser todo lo que está relacionado con la administración de cuentas por cobrar. Eso voy a compartir en la siguiente presentación. ¿Ya? Vamos a trabajar con la siguiente presentación. Voy a buscar el archivo, acá lo tengo, y lo voy a compartir con ustedes. Esto lo voy a publicar apenas termine la clase en la sesión 5 de la asignatura para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan leer, junto con, como lo hemos hecho antes, junto con la guía de ejercicio, junto con los videos tutoriales, en donde yo enseño cómo se desarrolla cada uno de los ejercicios, y posteriormente vamos a hacer otro trabajo evaluado, pero no va a ser esta semana. Esta semana solamente les voy a pedir que se dediquen a trabajar en las guías de ejercicio para aprender a desarrollar estas situaciones, cada una de las situaciones que enfrenta la empresa respecto a las cuentas por cobrar. ¿Se ve la presentación para que vamos a trabajar? ¿Ustedes me avisan? Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, administración de cuentas por cobrar. Primero, lo que vamos a trabajar acá es explicar en qué consiste la administración de cuentas por cobrar. Tal como dice ahí, hay una pregunta. ¿Qué es la administración de cuentas por cobrar? Bueno, se relaciona con el conjunto de políticas que adopta una empresa para gestionar sus ventas a crédito. De esta manera también comprende el tema de la cobranza. Es importante acá, la mayoría de la empresa en la práctica tiene esta modalidad de venta, porque obviamente si la empresa solamente se dedicara a vender al contado, es muy probable que sus ventas sean muy bajas, ¿cierto? La realidad de hoy en día nos da a entender que no todas las personas tienen dinero disponible como para poder llegar y comprar todo lo que necesiten, ¿cierto? Todos los requerimientos, los deseos, anhelos que tengan. Entonces, muchos de ellos, ¿qué es lo que hacen? Compran a crédito. Y eso provoca inmediatamente que las empresas puedan incrementar sus ventas. Obviamente esto va a ser un beneficio para la empresa, pero que tampoco va a estar exento de algunos riesgos. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes pantallas. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando. Acá habla de un conjunto de políticas que adopta una empresa. Veamos qué es lo que es una política. Si hablamos de políticas de crédito, ¿qué se entiende por política de crédito? Dice, indican los criterios que establece una empresa para otorgar crédito a sus clientes. Acá hay que dejar en claro que todas las empresas definen su política en función de los criterios que cada una puede establecer. No existe un reglamento, no existe indicaciones específicas que obliguen a una empresa a establecer políticas. No, cada uno lo va a hacer dependiendo de su propia realidad, dependiendo de las expectativas que tenga con respecto a las ventas a crédito que espera alcanzar. ¿Cierto? Entre ellos, por ejemplo, las que sí son comunes y concuerdan entre una empresa y otra, son las siguientes. Por ejemplo, exigir buenos antecedentes financieros. O sea, si yo quiero como empresa otorgar crédito a un grupo de personas o a algunos clientes, obviamente me tengo que preocupar de que estos tengan buenos antecedentes, específicamente con respecto a al pago que realizan. ¿Y cómo voy a saber eso? La conducta de pago se maneja, o sea, hay bases de datos, hay información que está disponible sobre cuál es la conducta que tiene cada individuo respecto a los pagos que realiza. Recuerden que la mayoría de las personas tienen créditos bancarios, tienen crédito hipotecario, tienen créditos de casas de consumo, ¿cierto? Entonces, todo ese comportamiento de pago al que se analiza, obviamente para la empresa va a ser mucho más conveniente otorgar crédito a aquellas personas que tengan buenas conductas de pago, ¿cierto? Una forma de resguardarse también para tener la confianza como para venderle a estas mismas personas
un producto para que lo pague en forma posterior, porque de hecho es un riesgo para la empresa. Entonces, en la medida que tenga una buena conducta de pago, obviamente va a ser un cliente atractivo para la empresa. Bueno, eso es lo que hacen los bancos. Los bancos evalúan completamente al individuo antes de otorgarle un crédito. Y obviamente los individuos más atractivos, o sea, digo atractivos desde el punto de vista comercial, ¿cierto? Son aquellos que tienen una buena conducta de pago. También puede ser, por ejemplo, exigir un determinado nivel de ingreso. ¿Ya? Hay algunos, por ejemplo, para solicitar un crédito hipotecario, no a cualquier persona le van a entregar un crédito hipotecario, ¿cierto? Le exigen un determinado nivel de ingreso, o sea, que tenga la capacidad de pagar un dividendo, pero aparte de mantener el hogar, ¿cierto? Y hacen los cálculos necesarios para ver si es o no acorde a las expectativas que tienen los bancos. O sea, si esta persona clasifica como un cliente atractivo. Entonces, eso es lo que hacen los bancos, en este caso los bancos comerciales, y eso es lo que pueden hacer también las empresas, ¿cierto? Si yo quiero de alguna forma como empresa asegurarme de que el cliente pague sus deudas, no solamente me tengo que preocupar del tema de la conducta de pago, sino que también de los ingresos que tiene y el nivel de endeudamiento, porque puede tener un nivel de ingreso alto, pero si está muy endeudado, ofrecerle un crédito más adicional tal vez no tenga la capacidad de pagarlo. Entonces son esas dos variables que se van analizando. Y así como esa, existen otras, por ejemplo, la estabilidad laboral. ¿Ya? Yo les puse acá las que más se repiten, las que son más comunes, pero como les dije antes, cada empresa tiene la libertad, la posibilidad de definir sus propias políticas respecto a los créditos, a quienes les va a ofrecer crédito específicamente. Ahora lo que le hablaba era de pedir años de antigüedad. Ya, si tiene años de antigüedad, lleva trabajando varios años en la empresa y estabilidad, por lo tanto, de cierta forma puede ser más seguro para la empresa de que tenga más años trabajando. A diferencia de que haya alguien que se cambie constantemente de trabajo, eso no refleja estabilidad, todo lo contrario. Bueno, puede tener un puntaje positivo ya, o puede asignarle un puntaje negativo a la situación que presente cada uno de los individuos. De hecho, hoy en día, con toda esta situación de la pandemia que estamos enfrentando, hay muchas instituciones financieras que no están otorgando crédito a aquellas personas que están sujetas a la suspensión de contrato. ¿Ya? Entonces eso complica más la situación. Debería ser todo lo contrario, ¿cierto? Deberían buscarse la instancia para incentivar el crecimiento de la economía, otorgando más crédito. Bueno, ahí el Estado también tiene que, obviamente, buscar la manera de negociar con la banca para ver qué posibilidad existe de disminuir o flexibilizar las políticas de crédito, pero al final cada uno cuida su capital y esa es la cruda realidad. No todos están ofreciendo crédito a aquellas personas que están complicadas en este momento, porque derechamente no son confiables para pagar los créditos o derechamente no van a tener la capacidad de pagar. Si sus ingresos son bajos, no van a poder enfrentar el pago de deuda futura. Entonces, de esa manera se manejan las decisiones que se toman en una empresa. Pueden haber más, más políticas de crédito que defina cada una en cada una de las empresas. Como les dije antes, en forma individual, cada una tiene la libertad de definir las que requiera. ¿Ya? Pero las políticas son una cosa, una parte de los créditos, porque la otra son las condiciones. Y dentro de las condiciones de crédito podemos encontrar lo siguiente. Por ejemplo, la cantidad de línea de crédito que va a otorgar a cada individuo. O sea, tal vez yo puedo aceptar a 5 individuos que sean atractivos como para ofrecer crédito, pero tengo que establecer también condiciones, cuánto le voy a prestar al individuo A, al individuo B, al C, o al 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tal vez a uno le voy a prestar como máximo 1.000.000 de pesos, tal vez a otro le voy a prestar hasta 3.000.000 de pesos, de que va a depender de la realidad de cada individuo, de qué puntaje, como le dije antes, obtenga para poder ser un sujeto de crédito. ¿Ya? Eso también es importante. Y acá no solamente las variables
es el monto de la línea de crédito, tal como lo vimos o lo vieron ustedes en la asignatura Matemática Financiera. Está la tasa de interés, está el plazo que se otorga, porque también son variables que son claves para determinar cuál es el monto del valor de la cuota que se va a pagar, ¿cierto? Entonces, definir una tasa de interés, porque la tasa de interés también puede ser diferenciada dependiendo del tipo de cliente. Si un cliente, digamos, más confiable, es probable que le cobre una tasa más baja. Pero si un cliente en donde la empresa va a asumir mayor riesgo, tendría que compensarlo de alguna forma. Entonces, lo más probable es que se le cobre una tasa de interés más alta. Es lo que hacen las empresas, es lo que hacen los bancos comerciales, es lo que hace el Banco Mundial cuando le presta a los países, es algo, un comportamiento normal que se da en la práctica. Entonces tenemos por un lado las políticas de crédito y por otro lado también tenemos las condiciones de crédito, el plazo y todo. Y de hecho, en la práctica, ¿qué es lo que hacen la empresa? Generalmente van diferenciando a sus clientes, tipos de clientes, cliente normal, cliente premium, cliente platinum, le van poniendo nombres nuevos para diferenciarlo y cada uno tiene sus propias condiciones, algunas preferenciales, ¿ya? Pero como les digo, eso depende de cada empresa. ¿Ya? De hecho, ahí se va generando mayor relación directa y confianza entre empresa y cliente. Entonces, ya tenemos por un lado lo que son las políticas de crédito, tenemos por otro lo que son las condiciones de crédito. Pero, ¿qué es lo que hace en sí la administración de cuentas por cobrar entonces? Buscar la eficiencia, tratar de optimizar el uso de los recursos. Y acá en esta lámina yo noto qué es lo que hace, destaco qué es lo que hacen las empresas, porque las empresas buscan llevar a cabo una administración eficiente de las cuentas por cobrar. ¿Y eso qué implica? Implica aumentar permanentemente los beneficios que esta empresa podría obtener, flexibilizando precisamente esas políticas o esas condiciones de crédito. Es decir, por ejemplo, si una empresa parte en una situación inicial ofreciendo o vendiendo a crédito un producto a 30 días, otorgando como plazo a sus clientes 30 días para pagar, podría flexibilizar ese periodo y decir, ya, en vez de 30 voy a dar 40. La idea es medir cuál sería el impacto de flexibilizar esas políticas de crédito. Cuando uno habla de flexibilizar, lo asocia por ampliar el plazo, dar más plazo. ¿Ya? Eso en simples palabras. ¿Será bueno para la empresa? ¿Será conveniente? ¿Ya? ¿Habrá un beneficio marginal o se generará una pérdida marginal? Eso es lo que precisamente tenemos que evaluar en este tipo de ejercicio. Por lo tanto, acá vamos a trabajar igual en una planilla de Excel, vamos a poner datos, información, obviamente relacionada con la situación inicial y también después ir comparándola con respecto a nuevas propuestas a nuevos posibles escenarios que se podrían dar en la práctica para medir cuál sería el impacto. Y si es que hubiese uno que fuera más conveniente, obviamente recomendarlo y que la empresa lo adopte para mejorar o para optimizar el uso de los recursos, para obtener un mayor beneficio en este caso. Sin embargo, es obvio o es necesario conocer los impactos que se generan, tenerlos claros, los impactos que se generan en la empresa cuando ésta comienza a vender a crédito. Por ejemplo, cuando una empresa vende a crédito, necesariamente van a haber beneficios y van a haber perjuicios, o mejor dicho, como todas las cosas y todas las decisiones, hay ventaja y desventaja. Dentro de los beneficios o ventajas, que podemos encontrar están las siguientes, o está la siguiente, que es la principal acá, que el solo hecho de vender a crédito le permite a la empresa aumentar sus ventas, porque tal como lo dije en antes, si la empresa vende a crédito, lo más probable es que llegue a más clientes, a aquellos clientes que no tienen la capacidad de pagar en forma inmediata por un producto. Por lo tanto, sus ventas aumentarían. Y si sus ventas aumentan, obviamente van a aumentar su ingreso, y si aumentan su ingreso, van a aumentar sus ganancias. Por lo tanto, eso va a tener un impacto directo sobre el resultado operacional de la empresa. Es decir, van a haber utilidades adicionales. Entonces, por ese lado, súper bien que la empresa obviamente tome la decisión de vender a crédito. Sin embargo, estas empresas también tienen que estar conscientes, o en este caso el administrador financiero tiene que estar consciente de que inmediatamente al vender a crédito asume riesgo.
Y dentro de esos riesgos podría yo considerar las siguientes pérdidas o los perjuicios que se podrían generar. Por ejemplo, la necesidad que la empresa requiere cuando vende a crédito. Dice, tiene que invertir necesariamente en dinero en una mayor cantidad de mercadería. ¿Por qué? Porque va a vender hoy, pero le van a pagar en 30 días más, o en 40 días más, o en 60 días más. Entonces, durante esos días no va a recuperar el dinero. De algún lado va a tener que sacar ese dinero. Por lo tanto, va a necesitar, tal como dice ahí en el lado derecho de la pantalla, se requiere una mayor inversión en cuentas por cobrar. Y eso necesariamente va a implicar un costo financiero adicional. Eso lo voy a explicar con más detalle o para que se entienda mejor. Vamos a ver un ejemplo con número, pero se relaciona con eso. ¿Ya? Si yo vendiera mercadería solamente al contado, invierto en la mercadería, vendo el producto, recupero enseguida. ¿Cierto? Vendo, recupero enseguida. El ciclo operacional de la empresa, ¿se acuerdan? Ya, pero si vendo a crédito, voy a otorgar un plazo adicional para que me paguen. Voy a estar más días sin recuperar el dinero. Entonces, a eso me refiero con que hay que hacer una inversión adicional en cuentas por cobrar. Pero más que en cuentas por cobrar, esto ustedes lo tienen que entender como que es mercadería, porque eso es lo que se financia. Las mercaderías que uno vende a crédito. Entonces, eso es lo que vamos a ver con un ejemplo numérico. Pero no es el único riesgo que asume o perjuicio, sino que existe otro. Por ejemplo, se deben necesariamente asumir deudas incobrables. ¿Por qué? Es normal que una empresa de 10 créditos que otorgue, lo más probable es que haya uno que no le cancelen. Entonces, a eso contablemente se le llaman deudas incobrables. Y la empresa tiene que hacer una estimación de las deudas incobrables y después compararla al final del periodo para ver si se, se, mm, se cumplió ese pronóstico que se había hecho. Obviamente, todo lo que sea incobrable se va a transformar en una pérdida para la empresa. Entonces, hay que estar consciente de que se va a dar de una u otra forma esa pérdida para la empresa, a pesar de que existen políticas, ¿ya? A pesar de que yo voy a buscar a los clientes que tengan buena conducta de pago, a los clientes que tengan un trabajo estable, pero aún así igual existe ese riesgo de incobrabilidad. Pero la idea sería minimizar ese riesgo, estableciendo políticas más exigentes, por decirlo así. Y también podría ser un caso, digamos, distinto, el ofrecer descuentos por pronto pago, porque acá lo que hemos hablado hasta el momento ha sido flexibilizar las políticas de crédito, es decir, otorgar un mayor plazo, pero también yo podría flexibilizarla disminuyendo el plazo. Claro que no sería bien visto por los clientes, ¿cierto? ¿Qué pasa si el cliente está acostumbrado a pagar cada 30 días y de un día para otro la empresa dice, ya, ¿sabes qué? Desde mañana solamente voy a dar 20 días de plazo. Obviamente va a descolocar a cualquier cliente. ¿Por qué? Porque ya no va a tener los 30 días para pagar la empresa, sino que va a tener que pagar 10 días antes, va a tener que pagar el día 20. Eso va a generar una complicación. Por lo tanto, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que el cliente deje de comprarle a la empresa y obviamente opte por comprarle a la competencia, porque seguramente la competencia le va a seguir ofreciendo 30 días. Entonces hay que tener cuidado con respecto a disminuir los plazos, tal como lo vimos o lo comentamos en la administración de efectivo. Para eso, es interesante aplicar acá otra estrategia. A ver, para que los clientes paguen antes, ¿qué puedo hacer como empresa? En este caso sería ofrecer un descuento por pronto pago, es decir, como ofrecer un premio. Premio a aquella persona, la empresa dice, voy a premiar a aquella persona que pague en forma anticipada sus deudas. Usted tenía que pagar el día 30, ya, si paga el día 20, yo le voy a ofrecer un descuento del 5% de la deuda que tiene, un descuento del 8%, del 10%. Entonces, es probable que más de algún cliente en este caso, se sienta, obviamente, quisiera aprovechar, mejor dicho, esa oportunidad, si es que considera que el descuento es atractivo, porque ofrecer un descuento no asegura que todos los clientes van a venir a pagar la deuda. Todo va a depender de qué tan atractivo sea el descuento para el cliente. Porque si ofrezco un descuento del 1% por pronto pago, no creo que sea atractivo para los clientes, es un 1%.
Alguien va a decir, a ver, ¿cuánto tenía que pagar? Tenía que pagar 200.000. Ahora, ¿cuánto, con el descuento, cuánto pago? 198.000. No, son 2.000 pesos. No, mejor espero los 30 días, me conviene. Entonces, a eso me refiero. En cambio, si el descuento fuera más atractivo, más alto, del 10%, ¿cuánto tengo que pagar? 200.000, ya, y con descuento 180, ya, ahí son 20.000 pesos, porque el descuento es del 10%. Entonces, ahí es muy probable que capte la atención o el descuento sea atractivo para algunos clientes que van a ir a pagar en forma anticipada. Entonces, hay que manejar esas dos estrategias acá: flexibilizar los plazos, dar más plazos, o disminuir los plazos ofreciendo un descuento por pronto pago. Obviamente, todo descuento que ofrezca la empresa va a ser una pérdida. Entonces, eso también hay que considerarlo al momento de hacer la evaluación. Entonces, teniendo en claro esto, ya veamos un ejemplo básico. Un ejemplo básico. Vamos a considerar una situación inicial, por ejemplo, una situación inicial en donde la empresa otorga 5 días de plazo a sus clientes para pagar eh, las ventas de crédito que cada uno de ellos adquiere. Bueno, el plazo es corto, pero es para el ejemplo, ¿ya? Entonces acá tenemos el siguiente ciclo operacional que dura 12 días. Obviamente los 7 primeros días que tienen que ver con la permanencia del inventario hasta el momento en que vende el producto el día 7, y después los 5 días adicionales, el plazo que da cada la empresa a cada cliente. Es decir, estas compran o reciben el producto el día 7 y tienen que pagar el día 12. Vamos a suponer una situación inicial como esa, que ofrece 5 días de plazo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la empresa decide flexibilizar sus políticas de crédito? En este caso, otorgando un plazo mayor, en este caso 9 días. Eso quiere decir que vendería el séptimo día, pero en vez de cobrar el día 12, ahora cobraría el día 16, por los días adicionales que está dando. Entonces, ¿cómo sería el impacto en número para la empresa? Veamos el ejemplo. El ejemplo el que les voy a mostrar es el siguiente. Igual voy a trabajar un cuadro Excel, después este Excel se los voy a compartir. Va a haber un formato para que lo empiecen a trabajar. Dentro de los datos, tal como dice arriba, que tiene que ver con la información, se necesita conocer lo siguiente. De partida, el precio del producto. Supongamos que el precio es 1.000 de cada producto. Segundo, el costo variable del producto, que en este caso es 400 pesos. ¿Eso qué significa? La empresa vende el producto a 1.000 y lo compra ¿a cuánto? A 400. Por lo tanto, la ganancia que obtiene por cada venta de producto, por cada producto que vende, gana 600 pesos. Eso se llama margen de contribución unitario. 600 pesos, que sería la resta de los 1.000 con los 400. De la misma forma, yo tendría que saber acá cuál es la cantidad de productos que se espera vender a crédito al año. Igual, esto lo tengo que trabajar en forma anual, convirtiendo cualquier dato que se me entregue. Si es semestral, multiplicarlo por 2, si es mensual, multiplicarlo por 12, tal como lo vimos en los ejercicios anteriores. En este caso, me dice que la empresa espera vender inicialmente 100.000 unidades de producto a crédito. Ojo que este análisis es marginal. ¿Ya? ¿Qué significa que sea marginal? Significa que no son las ventas totales de la empresa, sino que estamos analizando solamente lo que corresponde a ventas a crédito. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a manejar el concepto de marginal solamente por ese concepto, todo lo que esté relacionado a crédito. Entonces, las ventas a crédito son 100.000 unidades. Eso, obviamente, tiene asociado un costo fijo. Toda empresa, así como tiene costos variables, tiene costos fijos. Pero hay que considerar que estos costos fijos, que son anuales también, solamente están asociados a las ventas de crédito. O sea, los costos fijos de la empresa pueden ser 50 millones. Pero ¿por qué pongo acá 36? Porque los 36 millones son los que están asociados directamente a las ventas de crédito. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Ya, el sueldo del personal de cobranza, que se dedica a la cobranza. Claro, porque si vendo a crédito, necesito una unidad de cobranza, necesito contratar personas para que se hagan cargo de la cobranza. Entonces, el sueldo está considerado acá. Arrendar una oficina relacionada con la unidad de cobranza, ya está. Todo eso está, los equipos que utilizan,
llamados, teléfonos, todo eso está dentro de los 36 millones. Entonces, ese costo es asociado exclusivamente a las ventas a crédito. Por lo tanto, si yo quisiera hacer el cálculo de cuál es el margen de contribución total que aportaría esta decisión de vender 100.000 unidades al año a crédito, sería el siguiente. ¿Cómo tendría que tomar o cómo tendría que calcular ese margen de contribución total? Acá hay que agregar total, ¿ya? Sería, dijimos antes que el margen de contribución unitario era 600, porque era el precio menos el costo variable unitario. Entonces, ¿cuánto se gana por la venta de cada producto? 600 pesos. Ese es el margen unitario. Pero si esos 600 lo multiplico por las 100.000 unidades, voy a obtener como resultado 60 millones de pesos. Entonces, vender a crédito 100 millones de unidades al año le va a significar a la empresa obtener una utilidad adicional de 60 millones de pesos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Es el cálculo. Igual después lo vamos a hacer con calma y lo enseño en los tutoriales para que puedan hacer los ejercicios. Incluso ahí le voy poniendo la fórmula. ¿Ya? Entonces serían 60 millones, dime. Es que dice situación inicial sin ventas a crédito y se supone que el margen de contribución no es ventas a crédito. Venta de crédito, sí. ¿Y por qué? Tienes razón. Tienes Sí, toda la sacar esa parte de ahí, ¿ya? ya, por favor. Debería ser lo mismo que arriba, debería ser otorgar 5 días de plazo, ¿ya? Gracias. 5 días de plazo debajo de la situación inicial y debería ser al lado otorgar 9 días de plazo. ¿Ya? Gracias por ese dato, lo voy a arreglar. Cuando publique el archivo lo voy a corregir, ¿ya? Para no demorar más tiempo ahora. Ya, profesor, gracias. Ya, es los 60 millones, me quedé ahí. ¿Cómo lo calculo? Multiplico el margen de contribución unitario, que son los 600 pesos, multiplicado por las 100.000 unidades. Y eso me da 60 millones de pesos. ¿Ya? Pero ojo, esa es la ganancia que voy a obtener por la venta de los productos a crédito. Sin embargo, dijimos recién que la empresa tiene que asumir costos fijos anuales por 36 millones. Por lo tanto, a esos 60 millones de ganancia tendría que restarle los 36 millones, lo que daría como resultado operacional, marginal, ojo, 24 millones de pesos. ¿Se entiende ese cálculo de tomé los 60 millones, resté los 36 millones y me da un resultado positivo, que en este caso sería obtener una ganancia de 24 millones adicionales? Sí, como esto es un valor marginal, puede ser positivo o puede ser negativo. Si es que es positivo, obviamente va a reflejar una ganancia. Si es que es negativo, va a reflejar una pérdida. ¿Ya? ¿Me siguen ahí o no? Con los 24 millones. Veamos la opción que está en la columna siguiente. Dice ahí, otorgar o flexibilizar las políticas otorgando 9 días de plazo adicional, o sea, 9 días de plazo, serían 4 días adicionales. Los datos que se repiten son el precio y el costo variable unitario. Obviamente van a ser los mismos datos. Voy a vender el producto al mismo precio, el costo va a ser el mismo, pero el solo hecho de otorgar un plazo mayor, ya en vez de 5 días, otorgar 9 días, eh, es, a ver, es sinónimo de un aumento de venta, o sea, da la posibilidad de que más clientes comiencen a comprar a crédito a la empresa. ¿Por qué? Porque tal vez no lo hacían antes porque 5 días era muy poco el plazo que otorgaba la empresa, pero si ahora da 9 días, lo más probable es que más de alguien vaya y le comience a comprar a la empresa. Se hace más atractivo. O, por ejemplo, si la competencia estuviese ofreciendo 7 días, 8 días, y esta empresa salta de 5 a 9, lo más probable es que le quite cliente a la competencia. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso va a provocar de una u otra forma que se experimente un aumento en las unidades vendidas a crédito. Hay una estimación, también se hace un estudio y todo, pero hay información que ya lo voy a entregar para que hagan los ejercicios. En este caso, se estima que el aumento de los días va a provocar que las ventas de crédito aumenten en un 20%. Por lo tanto, de 100.000 unidades aumentaría a 120.000 unidades. ¿Ya? ¿Eso producto de qué? Del aumento del plazo que va a otorgar la empresa para pagar a sus clientes. Porque ahora en vez de 5 días va a ofrecer 9 días.
¿ya? Como van a haber más clientes, lo más probable es que los costos fijos asociados a las ventas de crédito también experimenten un aumento. Por ejemplo, que de 36 millones aumente a 40 millones. Vamos a suponer que se va a contratar a una persona adicional para que ayude en la cobranza. Bueno, algo va a provocar que aumenten los costos fijos asociados a las ventas a crédito, porque están aumentando las ventas a crédito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Cuando haga el cálculo de abajo, cuando complete el cuadro de abajo, que acá debería decir otorgar 9 días de plazo, ya el margen de contribución total, ahora lo voy a sacar, considerando el margen unitario, que serían los 600 pesos, por la resta del precio con el costo variable unitario, pero ahora multiplicado por 120.000 unidades. Entonces, al multiplicarlo por 120.000 unidades, ¿cuánto me va a dar como utilidad que esperaría obtener? 72 millones de pesos. Una utilidad mucho más alta que la situación inicial. Y tiene lógica porque al ofrecer más días voy a aumentar las ventas a crédito. Y si aumento las ventas, voy a aumentar los ingresos, voy a aumentar las ganancias. Pero también tengo que considerar el aumento de los costos fijos. Por lo tanto, ahí abajo voy a aumentar el costo fijo que ahora es más alto y voy a obtener como resultado final 32 millones de pesos. Es decir, si comparo la situación inicial en donde partía ganando 24 millones versus la situación de cambio que voy a aplicar, en donde ahora voy a ganar 32 millones, obviamente que va a ser mucho más conveniente la segunda opción, pero acá estamos viendo solamente el impacto sobre el resultado operacional. Hay que ver otras variables también, como por ejemplo la inversión adicional, como por ejemplo la incobrabilidad, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? ¿Se entiende hasta acá los cálculos que hemos hecho? Después lo voy a volver a explicar, como le digo, en el tutorial para hacerlo en la planilla de Excel. Pero creo que estos ejercicios que están acá, o las sumatorias, no son complicadas. Voy a seguir avanzando. Voy a avanzar en la inversión adicional en las cuentas por cobrar. Datos que necesito acá, bueno, acá necesito el costo variable unitario, que son los 400 pesos, y parto en la situación inicial con los 100.000 pesos. Pero, adicionalmente, voy a necesitar dos datos más. En este caso sería el plazo que estoy otorgando inicialmente, que serían 5 días, y también el costo de oportunidad que implica el uso de los recursos, que en este caso sería 20%. Entonces, teniendo esa información inicial, yo podría calcular el otro dato que necesito, que este no se lo voy a dar, pero ustedes lo pueden calcular con la fórmula como lo hicimos en la administración del efectivo. Para calcular la rotación de cuentas por cobrar, conociendo los días, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar los 365 días y dividirlo por 5. En este caso, esa división me va a dar como resultado 73. 00 coincide, que son datos redondos. En todo caso, siempre lo vamos a trabajar con dos decimales, aproximando el tercero para que todos tengamos el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Cómo hago el cálculo de acá abajo? ¿Cómo voy a calcular la inversión permanente en cuentas por cobrar? Lo primero que tengo que hacer acá es determinar cuál es la inversión total que voy a realizar en cuentas por cobrar. ¿Cuántos productos tendría que comprar para venderlos a crédito al año? 100.000. 100.000 productos al año, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿cuánto me cuesta cada producto al año? 400 pesos. Por lo tanto, la inversión total en cuentas por cobrar sería la multiplicación de 400 por 100.000. ¿Ya? Eso me va a dar una determinada cantidad. En este caso me va a dar 40 millones de pesos. Pero eso no quiere decir que yo como empresa voy a tener que invertir 40 millones de pesos el 1 de enero, por decirlo, por un año, por darlo como ejemplo, el 1 de enero, ya, de tal manera de invertir todo el dinero que necesito para el año completo, es decir, hasta el 31 de diciembre. No, no es necesario que lo haga. ¿Por qué? Porque las ventas de crédito las voy a ir haciendo en forma parcializada. De hecho, la rotación de cuentas por cobrar me indica que yo voy a cobrar al año 73 veces al año. Por lo tanto, quiere decir que yo voy a hacer 73 ventas de crédito. Y lo que hago entonces para determinar la inversión permanente, voy a tomar esos 40 millones y los voy a dividir por 73. Y eso me va a dar como resultado
547.945 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a tener que invertir los 40 millones. Basta con invertir 547.945 pesos el día 1, porque el día 5 voy a recuperar ese dinero inmediatamente cuando el cliente me pague, porque estoy otorgando 5 días inicialmente, ¿cierto? Una vez que me pague, lo vuelvo a invertir. 5 días más, vuelvo a recuperar. Entonces, eso quiere decir que la inversión permanente en cuentas por cobrar no va a ser de 40 millones, sino que solamente de 547.945 pesos. Eso es lo que voy a invertir en forma permanente para financiar las cuentas por cobrar de todo el año. ¿Ya? Eso es clave al principio. Y lo otro, lo segundo, es que, a ver, hay que entender que ese dinero no necesariamente significa un costo ni una pérdida para la empresa, porque ese dinero lo va a tener que sacar de algún lado. El costo o la pérdida que debe asumir la empresa, obviamente es el costo de oportunidad de ese dinero. El costo que tengo que pagar por usar ese dinero, porque por ejemplo, si no tuviera de dónde sacar ese dinero y supongamos que tengo disponible una línea de crédito en una empresa, ¿qué es lo que hago? Tal como se lo he dicho en los ejemplos anteriores, tendría que tomar de la línea de crédito, sacar del banco, por ejemplo, 547.945 pesos e invertirlo en el negocio. Pero el solo hecho de utilizar ese dinero me va a implicar, o me va a obligar, mejor dicho, a pagar intereses por su uso. Entonces, el costo financiero va a estar asociado a los intereses que me van a cobrar por la línea de crédito. Y como en este caso me dicen que el costo de oportunidad es del 20%, supongamos que ese 20% del interés que me cobran por usar ese dinero, tendría que hacer el cálculo de 547.945 por 20%. Y eso me daría como resultado 109.589 pesos. Ese sería el costo financiero que tendría que asumir como empresa por utilizar ese dinero durante todo el año. Ahora, ¿por qué está con negativo? Porque para la empresa significa un egreso de dinero o una pérdida, en este caso, si lo analizamos específicamente con respecto al costo financiero de mantención de cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado, cómo calcular el costo financiero asociado al, a la inversión permanente en cuentas por cobrar. Entonces, por un lado tenía que ganar, aumentaban mis ventas, ganaba más dinero, sí, pero tengo que invertir dinero adicional en cuentas por cobrar y este es el costo que implica esa decisión. Ahora, si analizamos la opción que me están ofreciendo, o sea, de aumentar el plazo, recuerden que tengo los mismos datos, 400 pesos el costo variable unitario y tengo el 20% de costo de oportunidad, pero en este caso dijimos que lo que se esperaba era que la cantidad de las cantidades vendidas a crédito aumentara en un 20%, ofreciendo 9 días. Entonces aumentaría a 120.000 pesos. Ahora, si son 9 días de plazo, también va a tener un impacto en la rotación de cuentas por cobrar. Ya no van a ser 73 veces al año, tendría que hacer nuevamente el cálculo. ¿Cómo lo hago? Tomo los 365 días del año y lo divido por 9. En ese caso, la nueva rotación de cuentas por cobrar sería 40,56 veces al año. Eso quiere decir que la empresa, en vez de cobrar 73 veces al año, solo cobraría 40,56 veces, casi 41 veces al año. Entonces, eso va a generar un impacto también en la inversión permanente en cuentas por cobrar, porque ahora va a tener que financiar más mercadería. Si bien es cierto, el costo variable unitario es el mismo, pero ahora son más unidades, es decir, 120 unidades por 400. Y ese resultado tendría que dividirlo por la rotación para poder determinar la nueva inversión permanente en cuentas por cobrar, que en este caso casi se duplicaría, porque el monto llegaría a 1.183.432 pesos. Pero al igual que el caso anterior, lo que calcular el costo financiero asociado a ese monto. Si voy a utilizar ahora 1.183.432 pesos como inversión permanente de cuentas por cobrar, ¿cuánto es el costo financiero que eso me significa? Tomo ese valor, me refiero a este millón, lo multiplico por el 20% y llegaría al siguiente resultado, que tendría que asumir un costo mayor, en este caso 236.686 pesos.
Entonces, si comparo estos dos datos solamente considerando la inversión adicional o el costo financiero, yo diría, cuidado, acá no me conviene ofrecer 9 días, porque el costo sería mayor. Acá me conviene mantenerme en la situación inicial. ¿Se dan cuenta? Porque la pérdida con 9 días es mayor. Entonces, desde este punto de vista, desde este criterio 2, me conviene quedarme con 5 días, pero del criterio 1 me convenía aumentar a 9 días porque obtenía más ganancias. Entonces la idea es ir analizando cada uno de los criterios y después hacer una sumatoria final para poder tomar una decisión. Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después de analizar esta inversión permanente y el costo financiero asociado, voy a calcular la pérdida que la empresa asumiría producto de las deudas incobrables. Recuerda que antes le dije que siempre cuando una empresa vende a crédito, tiene que asumir este riesgo de incobrabilidad, que va a haber una cantidad de crédito que nunca le van a pagar. Entonces, eso también hay que calcularlo para tomar la decisión. ¿Ya? Acá, el precio del producto es el mismo, es 1.000 pesos, la cantidad son 100.000 unidades, la inicial, ¿ya? Pero la estimación es la importante. Y acá me dicen que la estimación inicial de las deudas incobrables son o asciende al 4%. Por lo tanto, para poder calcular la pérdida que la empresa obtendría por deudas incobrables, tendría que multiplicar el precio por la cantidad y después por el porcentaje. En este caso me da 100 millones de pesos y si a eso lo multiplico por el 4%, me da un total de 4 millones de pesos. Es decir, de 100 millones que la empresa vende a crédito, van a haber 4 millones que no va a poder cobrar. ¿Por qué razón? Porque se van a transformar en deudas incobrables. Por X motivo va a haber un grupo de personas o una persona que no va a tener la capacidad de pagar y eso se estima que asciende a 4 millones de pesos. Entonces eso la empresa tendría que asumirlo como pérdida o considerarlo como pérdida en el análisis. Ahora, si analizamos la opción de aumentar el plazo a 9 días, recuerden que eso implicaba vender más a crédito, más unidades de crédito. Si vendo más unidades de crédito, lo lógico sería que el riesgo aumenta. Y precisamente eso es lo que se me está indicando acá, porque al vender 120 unidades, ahora la estimación de 4% aumentaría a 5%. Entonces, eso provocaría, porque tengo que calcular los ingresos, 1.000 pesos por 120.000 unidades, y si a eso lo multiplico por 5%, me daría lo siguiente, que al final la empresa, al otorgar más plazo, asume más riesgo, estaría perdiendo o terminaría perdiendo 6 millones de pesos. Entonces, si yo comparo estos dos datos, nuevamente digo, a ver, no, me conviene mantenerme como estoy inicialmente, porque si doy más plazo voy a tener más pérdida. Ya, pero tal como les decía adelante, lo importante es tomar estos tres resultados, compararlo y hacer una suma final para tomar la decisión. Y esto es lo que voy a presentar en el cuadro siguiente, porque acá anoté la parte de arriba, todo lo que tiene que ver con el impacto en el resultado operacional, que era mucho más conveniente la segunda opción porque me daba de ganancia 32 millones, la primera era 24. La segunda opción, que es la inversión adicional, que me duplicaba prácticamente la inversión que necesitaba, por eso que era más conveniente la situación inicial. Y finalmente la estimación de las deudas incobrables, que de 4 millones aumentaba en un 50%, o sea, aumentaba a 6 millones, cosa que no era muy conveniente desde el punto de vista de las deudas incobrables. Pero al hacer la sumatoria, ¿a qué me refiero? Que tengo que sumar solamente los totales, el impacto en el resultado operacional, el impacto en la inversión, en las cuentas por cobrar, el impacto en las deudas incobrables. Voy a obtener como resultado, o el resultado marginal de cada opción va a ser, en el caso de la situación inicial, 19.890.411, porque a esa ganancia inicial le tengo que restar estas pérdidas que están acá y me da como resultado marginal el que aparece acá, 19.890.411. Si eso mismo lo hago con la segunda opción de otorgar más plazo, a los 32 millones le resto, me da como resultado marginal 25.763.314. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quieren decir estos dos resultados? Que a pesar de aumentar las deudas incobrables o a pesar de necesitar
o asumir un costo financiero mayor por la mantención de cuentas por cobrar, igual va a seguir siendo conveniente la opción de flexibilizar el plazo o aumentarlo a 9 días, porque el impacto en los resultados es mucho mayor que la pérdida que se asume, y eso queda reflejado en el resultado final, en el resultado marginal. Por esa razón, acá yo voy a decir, lo más conveniente sería, en este caso, otorgar el plazo adicional, es decir, 9 días. ¿Por qué? Porque eso provocaría un aumento de 19 millones o casi 20 millones a 25.773.314 pesos para la empresa. Entonces, en función de eso, o de la comparación de estos dos datos, yo tomo la decisión para indicar que lo más conveniente es flexibilizar en este caso el plazo adicional que va a otorgar la empresa. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entienden los cálculos? Lo vamos a trabajar con el Excel, más calmadamente, con fórmula, para que se entienda mucho mejor. Pero la idea inicial es comparar acá las alternativas. Siempre la situación inicial con las alternativas. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a los números que hayan aparecido acá, o otra consulta en general. Quiero que sepan que al comparar o al flexibilizar los plazos, otorgar un mayor plazo, no siempre va a significar un valor mayor. Ya puede que el impacto de las deudas incobrables sea mucho mayor que las ganancias que se obtienen. Por ejemplo, mira lo que voy a poner acá a continuación. Voy a poner un ejemplo 2. El ejemplo parte de la misma situación inicial, ya, la misma situación inicial, con la diferencia que en vez de aumentar en un 20%, ¿se acuerdan que iba a aumentar en un 20% las cantidades? Acá solamente iba a aumentar en un 10%, o sea, de 100 otorgar 9 días de plazo o 4 días adicionales, va a provocar un aumento del 10%, es decir, de 100.000 unidades se espera aumentar las ventas a 110.000. El costo de venta también va a aumentar a 40 millones, pero el impacto que va a tener sobre el margen de contribución total va a ser solo de 66 millones, ¿ya? No como el anterior que era mayor. Si a eso le resto los nuevos costos de fijo asociados a la venta de crédito, me daría como resultado igual un valor mayor, de 24 millones a 26 millones. ¿Sí? Me parece, desde ese punto de vista, igual es conveniente adoptar la nueva estrategia, pero ahora analicemos las otras dos variables. Me refiero a la inversión adicional, que en este caso también aumenta en un 10%, la misma rotación que calculamos en antes, y obviamente el dato se va a prácticamente a duplicar de 109.589, el costo financiero que se tendría que asumir ahora sería de 216.963 pesos. ¿Por qué? Porque está aumentando en un 10% las ventas. Pero fíjense que lo que aumenté acá fue la tercera variable, porque así como aumenta en un 10%, como se espera en esta situación distinta, este es el porcentaje que aumenta más, porque antes era 5%, pero acá le puse 10, para que hagamos los cálculos y veamos cómo impacta negativamente en este caso. Si yo hago el cálculo de las deudas incobrables, tendría que multiplicar el precio por la cantidad, y eso multiplicarlo por el 10%, que me daría 11 millones de pesos como pérdida esperada, ¿ya? Porque según los cálculos, las estimaciones que hace la empresa, van a haber más personas que se van a confiar y no van a tener la capacidad de pagar durante este plazo que estoy otorgando. Entonces, si ahora comparo los nuevos resultados, tal como lo hice antes, fíjense lo que va a ocurrir. Inicialmente la empresa estaba ganando casi 20 millones, específicamente 19.890.411. Con la flexibilización del plazo, ¿ya? de las políticas de crédito, es decir, otorgar 9 días de plazo, van a aumentar las ganancias en el resultado operacional, pero se va a incrementar la inversión, así como también van a aumentar las pérdidas esperadas por las deudas incobrables, lo que finalmente va a provocar que tomar esta decisión
implique solo ganar 14.783.037. Y si yo comparo esta opción que está acá con la inicial, obviamente tendría que decir que no es conveniente para la empresa. O derechamente sugerir que lo que le conviene a la empresa sería mantenerse en una posición inicial, es decir, seguir otorgando 5 días de plazo, porque otorgar 9 le significaría obtener una ganancia menor. No va a ser conveniente el punto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos como administradores financieros de una empresa, viendo cuál va a ser el impacto, viendo si es conveniente adoptar una decisión o no. En este caso, como les digo, no es conveniente porque la opción que se evalúa genera una utilidad mucho menor a la inicial. Por lo tanto, en la respuesta debería indicar que no es recomendable flexibilizar los días, porque la pérdida en deuda incobrable aumenta en forma considerable. Por lo tanto, se sugiere mantenerse tal como estaba inicialmente la empresa. ¿Te das cuenta? Este tipo de comparaciones son las que tenemos que ir haciendo para tomar decisiones del punto de vista de la administración de cuenta por cobrar. De hecho, acá puse en esta pantalla que existen dos formas de aumentar los beneficios. Una opción sería flexibilizar los plazos, plazo de cobro, que otorgar más días para que los clientes paguen y calcular los ingresos, los beneficios que tendría la empresa o el resultado marginal específicamente. ¿Cuál sería para la empresa? Si es mayor, es conveniente. O lo otro sería el cuadro que está de color azul, o el rectángulo de color azul, que sería ofrecer un descuento por pronto pago. En este caso, el descuento por pronto pago es para disminuir el plazo de cobro, pero tal como se lo dije antes, ofreciendo algo a cambio para el cliente. Un premio en este caso, el descuento. Ahí habría que ver qué tan atractivo puede ser el descuento para el cliente, porque la empresa podría ofrecer un descuento alto, pero ¿será conveniente ofrecer un descuento alto para que paguen antes? ¿Será conveniente o no será conveniente? Eso hay que evaluarlo, ¿ya? De hecho, para cerrar la materia de hoy, puse un ejemplo resumen de un caso con descuento por pronto pago. A diferencia de los casos anteriores, el descuento por pronto pago, ¿qué es lo que va a provocar? También provoca un aumento de las ventas, ¿ya? Un aumento de las ganancias, ¿ya? Pero se genera una disminución en los costos asociados a la venta de crédito. ¿Por qué una disminución? Porque si pagan antes, ya no va a haber tanto desgaste en cobranza y es muy probable que la unidad de cobranza disminuya, tenga menos personal o se realicen menos trámites, lo que provoca una disminución en los costos. Entonces, acá se ve reflejado eso, porque con el descuento por pronto pago, los costos van a disminuir de 36 millones a 30 millones, lo que obviamente va a impactar en el resultado operacional, porque de 24 millones que se esperaba ganar inicialmente, ahora, con el descuento se espera ganar 36 millones. Esa es una diferencia. Entonces, la disminución de los costos fijos anuales asociados a las ventas a crédito. Por otro lado, hay que considerar que la inversión sí o sí aumenta, al igual que en los casos anteriores, porque si aumentan mis ventas de crédito, voy a tener que, obviamente, invertir más dinero en las ventas de crédito. Ahora, a lo mejor alguien está pensando, pero ¿por qué aumentan las ventas de crédito si van a pagar antes los clientes? Bueno, te lo explico enseguida. Como los clientes van a pagar antes, lo más probable es que inmediatamente vuelvan a comprar, ¿ya? Entonces, eso va a provocar que se genere un aumento en las ventas a crédito. De la misma forma, hay que considerar, en el punto 3, que la estimación de deuda incobrable, en este caso, cuando se ofrece un descuento por pronto pago, tiende a disminuir. Claro, porque el riesgo disminuye. Si me pagan antes, lo más probable es que más personas paguen antes o la estimación de deudas incobrable inicial disminuya. Antes se esperaba una situación inicial, se esperaba una pérdida de 4 millones. Como están pagando antes, se están incentivando a pagar antes, lo más probable es que ahora solamente dejen de pagar 3 millones. Entonces también eso es importante considerarlo. Así como disminuyen los costos fijos, también van a disminuir las deudas incobrables. Y a diferencia del caso anterior, habría que agregar una cuarta variable a analizar, que en este caso sería el descuento que se ofrece, porque la situación inicial no tiene descuento.
La segunda opción es la decisión de la empresa o la decisión que podría adoptar la empresa para ofrecer un descuento, sea cual sea el descuento. Por ejemplo, acá yo puse un descuento de 5 millones en total. La empresa va a otorgar un descuento de 5 millones y ese descuento que ofrece la empresa al cliente lo va a perder. Por eso que tiene un signo negativo. Entonces, para hacer los cálculos, voy a tener que sumar todos estos totales, en este caso de la opción 2, incluyendo el descuento. Entonces, ahí voy a ver si es o no conveniente para la empresa. Entonces, si yo hago el análisis marginal, la situación inicial me indicaba que se iba a terminar ganando 19.890.411 pesos. Sin embargo, con la situación del descuento que la empresa va a ofrecer, a pesar de que el descuento o la pérdida que tiene que asumir es de 5 millones, igual se termina ganando un monto mayor. ¿Por qué? Porque el impacto en el resultado operacional es mucho más alto. Entonces, al comparar estos dos datos, yo podría decir que con el descuento incluido, igual sigue siendo conveniente esa opción porque le va a permitir a la empresa obtener un beneficio adicional de 27 millones, comparado con los 19 millones que se iban a obtener al principio. Entonces, se recomendaría, entonces, en este caso, ofrecer un descuento por pronto pago. Entonces, ese es el análisis que vamos a trabajar con la planilla Excel, con el formato Excel que yo le voy a enviar ahora y con la guía de ejercicio para que tengan, obviamente, ejemplos prácticos de cómo se aplica esto en las empresas y se puede hacer esta comparación que estamos viendo en estos cuadros. Entonces, con esas dos comparaciones, eh, terminaría yo acá la presentación del día de hoy. Obviamente, comentándole que les voy a dejar a disposición esa guía de ejercicio para que ustedes puedan eh, realizar esos ejercicios durante la semana. No sé si tienen alguna consulta respecto a algún dato que hayan visto o algún tema que comentar antes de terminar la clase el día de hoy. Jóvenes, Yo creo que vamos a tener consultas cuando veamos la guía, cuando veamos esas cosas, porque me acá parece, por lo sí, menos se entiende bien, pero ya cuando tengamos la guía, yo creo que ahí vamos a tener algunas dudas. totalmente de acuerdo, me parece válido, porque claro, acá recién están recibiendo la información, están viendo los cálculos iniciales, pero hay que verlo en la práctica, ¿cierto? Hay que hacer los ejercicios para ir viendo cómo sale este cálculo, cómo se hace esa fórmula, y tal como lo hice la semana pasada, también voy a destinar una clase de atención especial durante la semana, el día miércoles, para aquellos equipos de trabajo que quieran hacer consulta. Esta semana no voy a hacer taller evaluado, solamente le voy a dejar las guías de ejercicio de esta materia. Entonces, para que vayan avanzando en la guía y obviamente si tienen consulta me piden una hora y yo se la asigno para atenderlo, al igual que la semana pasada, el día miércoles. Eh, Estamos entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta, algún comentario adicional. Esto lo voy a publicar y les voy a avisar. Apenas publique la presentación, apenas publique la guía, apenas publique los videos tutoriales para que lo tengan a disposición y ustedes se programen en este proceso de autoaprendizaje que les dije, que es muy importante que cada uno defina los tiempos para poder hacer los ejercicios, para poder hacer la guía, porque yo les dejo todo a disposición, pero ustedes deben comprometerse a hacer los talleres, las guías en este caso, para completar ese proceso de aprendizaje y para generar esas dudas que tú comentabas, que la compañera comentaba, para que surjan esas dudas y después yo se las pueda aclarar durante la semana. ¿Estamos? No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Máxima, no sé. No, Jessica. era para agradecer. Entonces, estamos en eso. Yo les voy a publicar el aviso, le informo. ¿Ya? Jessica, ¿también querías decir algo? No, hay que hacer los ejercicios y Sí, ver el... programan de acuerdo a su agenda, traten de Exacto, programarse. ahí van a Mira, aparecer. la clave acá es hacer los ejercicios. Ujú. Tienen que hacerlo, darse el tiempo. eh, sé que la mayoría trabaja, está con teletrabajo alguno, otros en forma presencial, tienen turno.
labores de la casa también, ¿cierto? Responsabilidades, pero la idea de poner a disposición estos videos tutoriales durante las 24 horas es para que ustedes Claro. lo aprovechen cuando tengan un momento disponible y puedan completar su proceso de aprendizaje. Gracias. Lo mismo que la clase está siendo grabada, así que también la voy a dejar publicada en el aula virtual para que la vuelvan a ver y a revisar ya con ejercicio desarrollado para que lo entiendan mejor. Gracias. Ya, jóvenes, estamos entonces, bueno, volver a agradecer a las personas que se conectaron para poder, obviamente, tener conocimiento de la materia que vamos a empezar a trabajar y pueden ya durante la semana partir haciendo ejercicio. Ya, jóvenes, ¿estamos entonces? Ok, profesor. Ya, Gracias, dejamos profesor, hasta acá hasta el entonces viernes. la clase de hoy, nos vemos. Y los casos puntuales los voy a ver en unos minutos, ¿ya? Que dije antes. Ya, hasta acá voy a dejar la grabación de la clase. Nos vemos próximo viernes. Si Gracias. alguien quiere ver un tema particular, también me avisa para conectarme por interno con cada uno, ¿ya? Los que quieran ver algún tema específico, ¿ya? Una consulta, Dime. ¿usted nos va a avisar para ver qué hacer con los casos de la prueba? Sí, ahora, termino ya. termino de publicar la materia y me contacto con ustedes, ¿ya? Gracias, profesor. Ya. Chao, jóvenes, nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor.